Hola, buenas tardes. Continuando con algunos temas puntuales de la revisoría fiscal, parte 2. Vamos a hablar de temas específicos como el periodo y la remuneración del revisor fiscal. Bueno, esto del periodo tiene que ver con el contrato del revisor fiscal. Si es laboral, pues el periodo será el vigente en el contrato laboral. Si es civil, ya ustedes saben que el periodo del revisor fiscal puede durar hasta que la Junta de Socios lo estime conveniente. Es decir, aquí en los contratos civiles no interesa el tiempo del contrato porque, como ya les había explicado en clases anteriores, en los contratos civiles son para que la empresa se proteja de una posible demanda laboral. Pero en sí el contrato civil se puede poner de 1 año, de 2 años, 3 años, pero igual no tiene la validez en cuanto al tiempo porque la Junta de Socios puede en cualquier momento remover al revisor fiscal. Tiene esa facultad por ley, por el Código de Comercio. Entonces, en cuanto a la remuneración, bueno, remuneración, el término remuneración significa en la retribución que recibe el revisor fiscal por la prestación de sus servicios, que muchas veces eh, está dado, expresado en salarios mínimos o en término en pesos convenido entre las dos partes. Eh, Esto de la remuneración es muy sensible. Es un tema que en, en la actualidad es muy discutido en los foros de revisoría fiscal, dado que la remuneración no tiene nada que ver con la responsabilidad del trabajo. Es decir, un revisor fiscal puede convenir cobrar, si se quiere, 20 millones, 15 millones, 10 millones o 10.000 o 100.000 pesos. Igual la responsabilidad va a ser la misma. Entonces, aquí la sugerencia es no regalar el trabajo porque daña el mercado. Ustedes cuando sean revisores fiscales, pues eh, saben que, y lo están aprendiendo, que es una práctica pero muy profunda, de mucho alcance, de mucha responsabilidad y por ende, pues, vale bastante. Vale un esfuerzo, ese esfuerzo tiene que ser bastante considerable en pesos. Eh, en mi caso particular, yo les he dicho en clases que a mí me han ofrecido revisorías fiscales de un salario mínimo, 2 salarios mínimos, y yo digo que no. Yo realmente les digo que no porque ahora con las normas de aseguramiento, la revisoría fiscal tiene mayor eh, forma o mayores responsabilidades debido a que este ejercicio requiere de una actuación permanente y un control integral. Eh, y bueno, lo que quiero manifestar es que las normas de aseguramiento eh, obligan al revisor fiscal a un control, de fiscalización más completo porque que incluya el aseguramiento. Bien, bueno, eso es todo lo relacionado con el periodo y remuneración. Bueno, aquí en el texto, en el módulo dice que en las empresas comerciales, industriales y comerciales del Estado, la asignación debe corresponder al 80% de la remuneración del gerente. Eso es algo que estipulan algunas entidades que ya está en el sector público contemplado así. Pero de todas maneras, este último párrafo es muy interesante eh, porque nos dice, miren que la remuneración está acorde con factores como la dedicación, la complejidad del trabajo,
el tamaño empresarial, el requerimiento de equipo y tecnología, responsabilidad que se asume, etcétera. Pero igual reitero que así sea muy pequeña la empresa, uno debe valorar ese trabajo y la responsabilidad es la misma. Entonces, aquí la recomendación es no regalar el trabajo porque daña el mercado. Bueno, en cuanto a los auxiliares y suplentes del revisor fiscal, la auxiliar es diferente a ser suplente. Es decir, los auxiliares son los que ayudan al revisor fiscal al logro de los objetivos planteados en la primera fase, que es elaborar la planeación del trabajo de revisor fiscal. Y el equipo y el revisor fiscal no lo puede hacer solo. Usted tiene necesita de auxiliares. Eh, es como ustedes se imaginan un arquitecto construyendo una casa él solo haciendo la mezcla, eh, llevándose al hombro la mezcla y pegar el, el, la- el cemento, no, bueno, perdón, el cemento no, los bloques. Bien, el revisor fiscal no puede hacer eso solo, debe tener un equipo de apoyo y entre esos están los auxiliares. Los auxiliares por lo general son personal, algunos contadores recién egresados o algunos estudiantes de contaduría pública, etcétera. Eh, entonces esos auxiliares trabajan bajo la supervisión del revisor fiscal y el revisor fiscal es el único que los puede remover. Eh, Aunque también se puede presentar el caso que la empresa tenga un contador vinculado a la nómina y le dice al revisor fiscal, mira, yo te puedo poner a tu disposición este contador para que trabaje contigo como auxiliar, etcétera. Entonces, bueno, pero ya eso es convenido entre el revisor fiscal y la empresa. Eh, en mi caso particular, a mí me gusta llevar mi equipo de trabajo. No me gusta utilizar empleados de la misma empresa porque recuerden que lo que se busca es independencia. Independencia. Bien, los auxiliares no podrán realizar actos que comprometan la independencia, objetividad o reserva de la revisoría fiscal. En todos los casos, la administración del ente económico no tiene disposición y mando sobre el personal auxiliar de la revisoría fiscal. Es decir, que bien sea un empleado de la empresa que trabaja en el equipo, en el departamento de la revisoría fiscal, o eh, un, un auxiliar que no está vinculado a la empresa, en cualquier caso, la empresa no tiene mando y disposición sobre ellos. Suplente, bueno, la figura del suplente es una figura exigida por la ley cuando el revisor fiscal presenta la propuesta de revisoría fiscal, tiene que presentar una plancha. En esa plancha va el titular y el suplente. Eh, los suplentes no trabajan, es decir, son nominativos, digámoslo así, no van a la empresa. Mm, el suplente aparece como en el registro en la Cámara de Comercio como tal, pero por lo general no son auxiliares del revisor fiscal ni trabajan en el equipo del revisor fiscal. Entonces, esta labor del suplente es como nominativa, solamente en casos excepcionales asumen la titularidad de la revisoría fiscal, es decir, cuando hay ausencia eh, permanentes o temporales del revisor fiscal. Entonces, solo en esos casos el revisor fiscal asume. Bueno, en las empresas jurídicas, en las sociedades de contadores, el revisor fiscal es delegado por parte de la empresa. Eh, y ahí, pues, la figura de suplente no impide, no aplica, digamos que no aplica tanto porque
el titular puede disponer perdón, la firma jurídica, la sociedad de contadores puede disponer del contador e incluso puede rotarlos, es decir, uno se encarga de los estados financieros, otro de la parte de control interno, etcétera. Entonces puede ir rotando eh, al, a los delegados, pero al final es uno solo el que va a firmar los estados financieros. Ese sí es el responsable de la firma, el que se encarga de esa parte financiera. Bueno, entonces lo anterior no impide que el suplente pueda actuar como auxiliar del equipo principal. Bueno, la verdad, no, no es un estilo acá en la costa, y yo tampoco conozco muchos casos donde el suplente trabaje con el principal. Eh, pero no, digamos que no está regulado esa parte. Es decir, sí puede ser un auxiliar del revisor fiscal. Pero el problema aquí es que les voy a aclarar más esto. Miren, cuando uno presenta la plancha, en la plancha va el nombre del titular y del suplente. Pero resulta que es que el titular tiene que ser una persona idónea, con experiencia, con aceptación, con reconocimiento, y el suplente también. Porque es que yo no, sería irresponsable de parte mía, como el postulante, y poner como suplente a una persona que todavía no tiene la experiencia, la idoneidad. Entonces, cuando uno pone a un colega que tiene experiencia, que tiene la formación, pues él no va a querer nunca ser auxiliar del otro. Entonces, por eso no se estila aquí en la costa. Yo diría que en toda Colombia, eso de que el suplente sea el auxiliar del revisor fiscal. Bien. Entonces, cuando haya cambio, cuando hay ausencias temporales, eso se debe comunicar a la Cámara de Comercio. Hablemos de las inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la revisoría fiscal. Este es un tema muy, pero muy sensible, muy importante. Ese término inhabilidad e incompatibilidad parece que fueran similares, pero son diferentes. Incluso se dice que la incompatibilidad deriva de la inhabilidad, es decir, la incompatibilidad es una inhabilidad que sobreviene. Pero analicemos esos términos. ¿Qué significa inhabilidad y qué significa incompatibilidad? Bueno, se dice que el objeto principal es salvaguardar el principio de independencia. Por eso se establece en el Código de Comercio en la Ley 43 del 90, ciertas inhabilidades están escritas, están escritas en la Ley 43 del 90, que las vamos a analizar ahora, enseguida. Entonces lo que se quiere es que esa labor de fiscalización se encuentre libre de cualquier conflicto de intereses. Nosotros lo analizamos cuando vimos el código de ética de la IFAC. Hablamos del conflicto de intereses. eh, bueno, los alumnos que ven aseguramiento 2 conmigo, esto del conflicto de intereses tiene una línea muy delgadita, y por eso la ley y los códigos de ética, digamos que parametrizan esa labor del revisor fiscal con relación a, a ciertas cercanías, ciertos vínculos de consanguinidad o de familiaridad o de amistad íntima. Entonces, por eso le ponen límite. Bueno, las citadas inhabilidades e incompatibilidades no pueden dejar de aplicarse en ninguno de los casos en que legal y estatutariamente se tenga revisor fiscal. Claro, las inhabilidades e incompatibilidades tienen que estar presentes cuando uno va a firmar un contrato. Tiene uno que, antes de firmar, como que mirar para los lados, averiguar, verificar en qué inhabilidad puede caer. Entonces, antes de firmar, él tiene que inclusive pronunciarse por escrito si hay cierta
inhabilidad e incompatibilidad y que pueden llevar a que él no acepte el cargo. Bueno, hablando de inhabilidad, la inhabilidad es una condición legal, aquí lo vemos, condición legal propia de quien aspira a ejercer el cargo, que impide su elección y nombramiento, y cuya inobservancia significaría al revisor fiscal una sanción de carácter disciplinario, de acuerdo al pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia C558 del año 94 y 483 del año 98. Dice claramente, es una condición legal propia de quien aspira, es decir, antes de, antes de ejercer el cargo, eh, el revisor, la persona que aspira debe, como les dije ahora rato, mirar para los lados para ver si tiene o no tiene inhabilidades. Bueno, esto de la inhabilidad les voy a echar un cuento, les voy a contar. Eh, yo me acuerdo, bueno, esto no se los había contado a ustedes, pero hace aproximadamente, ¿qué? Yo diría que unos 15 años, más o menos, la Junta Central de Contadores se descentralizó, digámoslo así, se descentralizó y en ese periodo, no me acuerdo, creo que el presidente era un señor apellido Hernández, Jaime Hernández, y él quiso que la Junta Central de Contadores tuviera seccionales. Tuvo una seccional en Montería, esa seccional se llamó Regional Sucre Córdoba, entonces por Sucre había un solo representante y por Córdoba 4. Ese representante por Sucre era mi persona y nos reuníamos en la Universidad del Sinú todos los meses. Y pues allí estudiábamos casos de, de inobservancia de las normas por parte de los contadores y una serie de asuntos, unas funciones que nos atribuyó la central, la central en Bogotá. En, yo me acuerdo que yo llevé un caso y el caso fue el siguiente, a una de esas reuniones. Yo les he dicho a ustedes que, por ejemplo, yo no puedo ser revisor fiscal en una empresa donde yo laboro. Y resulta que un contador público de esa empresa donde él laboraba también y yo laboraba, eh, laboraba como profesor, aspiró a ser revisor fiscal. Entonces, cuando yo me enteré que ya lo habían elegido por parte de la asamblea, de inmediato, pues yo le envié una comunicación al máximo órgano diciéndoles que esa elección estaba viciada, eh, que era nula, porque es que el profesor tenía un contrato laboral. Pues bien, el presidente de la empresa elevó una consulta a la Junta Central de Contadores, porque es que ya el revisor fiscal estaba elegido, y la Junta le respondió no, que no puede elegir al revisor fiscal, que tiene que elegir a otro. Entonces, bueno, ese episodio me trajo a mí digamos que, una anima, anima, animadverso, animadversidad con esa persona, porque duró un tiempo sin hablarme, pero yo realmente lo que le hice fue un favor porque es que lo podían sancionar si él ejercía el cargo de revisor fiscal. Bueno, la incompatibilidad, por su parte, se entiende como aquella circunstancia que surge durante, es decir, aquí, aquí es diferente a la inhabilidad en el sentido de que la inhabilidad es una condición legal que se da antes de ejercer el cargo,
la incompatibilidad se presenta estando en el cargo. Por ejemplo, si yo soy revisor fiscal de una empresa y eligen a mi tía como gerente, ahí de inmediato eh, se presenta una incompatibilidad. Incompatible, por eso se llama incompatibilidad. Eh, Les voy a comentar otro caso que también se presentó aquí en Cincelejo. El, la, la, la gerente de la entidad, la gerente de la entidad tiene un sobrino que es revisor fiscal. Es una entidad del sector de la salud aquí en Cincelejo. Eso se presentó hace como unos, ¿qué? 8 o 9 años. Entonces la gerente de la entidad, doctora, médico, por desconocimiento, le dice al contador público, a su sobrino, mira, allá en la entidad están necesitando un revisor fiscal, lo van a elegir, ¿te quieres postular? Y él dijo, sí, claro. Imagínense, se postuló y lo eligieron, claro, por influencia de la tía. Y duró casi año y medio siendo revisor fiscal, o sea, en ese periodo de incompatibilidad. Eh, y aquí es donde yo digo que ese contador público egresado de una universidad de prestigio en Bogotá, no voy a decir el nombre, ¿cómo es posible que no sepa que se configuraba una incompatibilidad al ser elegido como revisor fiscal donde la gerente era la tía? Entonces, eh, pues eso deja mucho que pensar. Eh, en este caso, ¿quién descubrió el asunto? Pues alguien le dijo a uno de los socios de esa entidad, que es una entidad privada, le dijo, mira, este señor no puede ser revisor fiscal porque está incurso en una inhabilidad sobreviniente que se llama incompatibilidad, que sobreviene, y le explicó el tema. De inmediato el socio convocó una reunión extraordinaria y le dijo al contador, mira, si no renuncia, vamos a llevar este caso a la Junta Central de Contador y te viene una sanción. Entonces el revisor fiscal cuando se vio descubierto, yo no sé si lo hizo por si lo sabía o no lo sabía, o él pensó que aquí nunca se iban a enterar de esa situación, pues renunció, lógico. Bueno, entonces esa es la incompatibilidad. Entonces se entiende como aquella circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad que le impide continuar al revisor fiscal seguir ejerciendo el cargo, porque le trae pena, o porque viola disposiciones legales y éticas. Bueno, entonces, bueno, acá se refiere ya con más profundidad a la inhabilidad, la sentencia del doctor Carlos Gaviria, etcétera, en, que es donde se profundiza un poco más sobre las inhabilidades, y aquí habla de claramente quienes mm, no pueden ser revisor fiscal. El Código de Comercio, el artículo 205 determina que no pueden ejercer el revisor fiscal, cargo de revisor fiscal. El, ahí está puntualmente. Puntualmente significa que hay que seguirlo tal cual como está. Quienes sean asociados de la misma compañía, o sea, socios o de sus subordinadas, ni en esta, etcétera, etcétera. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad. Fíjense todos los límites que estipula el artículo 205. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo, no pueden ser revisores fiscales.
Bien, aquí hay un artículo muy importante, vamos a analizarlo. Eh, bueno, primero este párrafo lo que significa esto de los vínculos de consanguinidad. Este párrafo es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta hacia el futuro. Se los voy a poner acá en amarillo. Dice claramente que hasta cuarto grado significa que eh, hay incompatibilidad con padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eh, con los administradores, funcionarios activos, cajeros, etcétera, o afinidad, o afinidad, hasta en el segundo grado, quiere decir suegros, nueras, yernos, cuñados, o primero civil, entre ellos los hijos adoptivos, o posean relaciones de negocio en la calidad de consocios o codeños de un ente económico. Y bueno, lógicamente los esposos también están impedidos. Bien, en, el artículo 48 de la ley 43 del año 90 es un artículo muy diciente sobre esto de las inhabilidades. Dice claramente, el contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de retiro del cargo. Miren el alcance de esta norma. Quiere decir que si yo, eh, si yo fui empleado de la empresa o contratista de la empresa, eh, si yo fui empleado o contratista, no puedo, en, perdón, si yo fui auditor o revisor fiscal de una empresa, no puedo ser posteriormente asesor, empleado o contratista de esa misma empresa. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Miren este caso. Dice, a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Bien, entonces aquí voy a explicar lo siguiente. A quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Entonces, miren, suponiendo que Pedro Pérez sea funcionario de la DIAN y actuando como fiscalizador de la DIAN, hice una inspección tributaria de carácter contable en en la empresa XY Limitada. La hizo ayer, la hizo el viernes, el jueves 28, 26, jueves 26, y el 27 lo despiden de la DIAN por cualquier circunstancia, lo despiden. Ya le entregó un informe, el informe de la visita de inspección de la empresa XY, y 4 días después la empresa XY se entera de que al funcionario lo despidieron de la DIAN. El contador que controló, que hizo una visita de carácter contable, de fiscalización contable, en ese funcionario no puede aceptar el cargo, cualquiera que sea, contador, gerente en la empresa donde él hizo esa inspección tributaria, esa visita de fiscalización tributaria, está inhabilitado por la ley 43, artículo 48. Lo mismo es válido para el revisor fiscal. ¿Oyeron? Si yo fui revisor fiscal de la empresa X limitada, yo no puedo pretender cuando se me vence el periodo o ya la junta de socios a bien quiere terminar con mis labores de revisor fiscal,
ellos no pueden ofrecerme ni yo puedo aceptar cualquier otro cargo sino después de un año. Así lo dice la norma, después de un año. Entonces yo no puedo ser gerente o contador de una empresa donde yo fui revisor fiscal. Si no, lo puedo ser, pero después de un año. Ok. Bien. Bueno, pero hay otro artículo, el artículo 51, el artículo 51, por aquí está este artículo que dice, cuando un contador público haya actuado como empleado de una sociedad, rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria por lo menos durante 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Es decir, un contador que haya actuado como empleado, bien sea como jefe de contabilidad o cualquier otro cargo, no podrá ser después auditor externo o revisor fiscal, no, sino hasta después de 6 meses. Eso está claro. Es decir, entonces aquí el caso es como lo contrario del anterior. Si yo fui contador, no puedo pretender ser auditor externo de esa misma empresa 2 días después o 3 días después de haber entregado el informe. ¿Qué tal yo mismo auditándome mis registros contables, mis transacciones, mis operaciones contables? Por eso la Junta Central, perdón, el artículo 51 de la Ley 43 lo dice claramente. Tiene que esperar por lo menos 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Entonces, estos dos artículos son muy claros, son muy dicientes para entender esto de las inhabilidades e incompatibilidades. Entonces ya saben, la incompatibilidad tiene que ver con las circunstancias que surge durante el desarrollo de una actividad y que impide continuar ejerciendo el cargo. Bueno, aquí están lo que constituye inhabilidad e incompatibilidad. Dice que es una inhabilidad sobreviniente, lo que yo les había dicho, que la incompatibilidad es una inhabilidad que sobreviene, es decir, que se materializa cuando ya se está ejerciendo el cargo. Bien, bueno, en esos términos se entiende el concepto de inhabilidad e incompatibilidad. Sin embargo, yo les dejé aquí un enlace. Este enlace me gustaría que lo leyeran porque este es un caso que alguien presentó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Fíjense que es un caso muy fresquecito. 28 de junio del 2019, no tiene ni un año. Es una consulta. Ustedes saben que cualquier contador o cualquier persona puede elevar, cualquier persona natural que no sea contador puede elevar consultas al Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre algunos hechos, circunstancias que se viven en el ejercicio contable, porque a veces muchos contadores están violando las normas o violando algunos principios contables, o hay dudas sobre algún tema específico. Entonces, el Consejo Técnico aclara, precisa. Entonces, vamos a ir a este enlace un momentico. No lo vamos a leer, solamente voy a leer la consulta para que ustedes puedan observar el enlace. Vamos a ver, desea abrir el archivo. Sí, ok, ya me lo está mostrando. Aquí está. Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Exacto. Pueden ver, vamos a leer solamente la consulta que hace una persona. Dice, la consulta radicado el 29 de mayo de 2019. Entonces vamos a leer aquí la consulta. Consulta, aquí está. Dice, la presente con todo respeto para solicitarles información de la señora XX, lógico, no quiere dar el nombre de la persona, la cual se desempeña como administradora de la unidad residencial XX.
Y lo más extraño es que se desempeña igualmente como contadora. Dice, los dos cargos no hay cuentas que le salgan mal, actividades que son fuera de toda ética y lógica. Esta señora se identifica con la matrícula tal, además el señor XX, además el señor XX con tarjeta profesional, número tal, y actualmente es el revisor fiscal de la unidad residencial y controla al anterior administrador. El interrogante es, por favor, si estos dos funcionarios tienen matrículas como contadores vigentes y pueden desempeñar dicha actividad. Además, la señora administradora, si es legal cumplir las dos funciones al mismo tiempo. ¿Y qué faltas está incurriendo la administradora? Igualmente el revisor fiscal por dejar seguir a esta señora con los dos cargos. O sea que ella, la persona como que vio un conflicto, es una persona, seguramente no es contador, pero elevó la consulta porque vio un conflicto de intereses y allí vio una serie eh, de amenazas con relación al código de ética de la contaduría pública. Entonces, la respuesta, perdón, es muy interesante. Me gustaría que la leyeran, porque aquí los que están viendo aseguramiento conmigo, vimos nosotros el código de ética del IFAC y ahí analizamos las amenazas. Y claramente aquí sí hay ahí hay amenazas a la independencia, a la objetividad, etcétera. Entonces, ahí es un caso interesante. Lástima que por falta de tiempo no lo podemos analizar, pero aquí se los dejo eh, para que ustedes lo, lo lean muy bien. Bueno, señores, en estos términos dejo la... Vamos a ver si me falta algo, ya me estoy despidiendo, pero vamos a ver si me falta algo por acá. Ah, bueno, los derechos y deberes del revisor fiscal. Bueno, realmente este no es un tema de, de debate, porque es que eso está escrito ya en el Código de Comercio, en todas las normas, la normativa sobre el revisor fiscal, en, que es un derecho y una facultad. Bueno, cuando yo firmo un contrato con una persona, natural o jurídica, tengo unos derechos y también tengo unos deberes. Eh, digamos que derechos es a lo que la persona que firma el contrato son las condiciones mínimas con las cuales él puede desarrollar su labor y que esas condiciones mínimas se tienen que ofrecer. A él se le tiene que ofrecer, pero también tiene deberes, es decir, obligaciones. Bueno, entonces aquí están. Por ejemplo, vamos a leer la primera. Inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad. Lógico, el revisor fiscal, para el revisor fiscal no hay área vedada. Él en cualquier tiempo puede consultar los libros de contabilidad, revisarlos, hacerle la auditoría, etcétera. Las actas, la correspondencia, bueno, eso lo vimos. Obtener respuesta de los requerimientos de información interna, es decir, cuando se le pide algo por escrito, una información por escrita a la administración, etcétera. Y bueno, ustedes ven una serie de aquí de derechos y deberes importantes, que es de fácil comprensión. Como les decía, los deberes son las responsabilidades que él tiene y él debe planear, dirigir, ejecutar su trabajo de acuerdo a las normas, emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada los informes, debe estar sustentado, abstenerse de divulgar los hechos que conozcan, el ejercicio de funciones, bueno, una serie de deberes que ya nosotros hemos analizado en, en clases anteriores. Y las provisiones también son muy puntuales. Aquí, esto de las provisiones, eh, aquí hay dos muy importantes, vamos a analizarlas. El revisor fiscal no puede aceptar o encargarse de un número de revisorías fiscales que superen la capacidad fáctica para que el contador público pueda cumplir con sus funciones. Bueno, ya saben, hay una limitación en caso de las sociedades. El revisor fiscal no puede ser
No puede serlo en caso de sociedades anónimas, no puede ser, tiene un límite hasta cinco revisorías puede llevar en sociedad anónima. Pero igual, a mí me parece que esto es un asunto ético. eh, el revisor fiscal para mí máximo puede ser revisor fiscal de dos empresas, sea limitada o anónima, y mínimo de una, o sea, uno o dos, y repartir su tiempo. En la jornada de la mañana va una empresa, en la jornada de la tarde va otra, y eso sí le pagan bien. Yo aceptaría si me pagan bien, si no, no acepto. Eh, Esto de la fáctica tiene que ver con eso, con la capacidad de respuesta física. Es que la fáctica es el tiempo que yo realmente tengo tiempo para dedicarle a cinco o más empresas como revisor fiscal. No, no lo tengo. Y esto es muy amplio, muy profundo. El alcance de la revisoría fiscal es muy profundo. Y aceptar o permanecer en el cargo cuando no cuente con la capacidad de idoneidad necesaria para prestar un servicio eficaz y satisfactorio. Eh, entonces, si yo no estoy preparado para ser revisor fiscal, lo mejor es decir, no, no, todavía no, me falta experiencia, me falta más recorrido, más trayectoria, etcétera. Bueno, entonces ahora sí, con esto terminamos y ya lo que viene es la lectura complementaria no evaluable, que esa lo hacen ustedes los sábados en la noche. Ok, feliz tarde, que pasen bien.